Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Becerra, soy estudiante de la Universidad del Quindío, octavo semestre. Hoy vamos a ver unas preguntas para la materia organización y descripción de archivos, en la cual vamos a responder una serie de inquietudes que nos plantea el docente. Espero sea de su agrado y vamos a comenzar. Primera pregunta: ¿qué es ordenación documental? Vamos a hablar un poco de lo que es la ordenación documental, que viene siendo un proceso en el cual se dispone físicamente los documentos. Entonces vamos a hablar de que la ordenación determina qué documento va primero y cuáles son los consecutivos. Este proceso nos une o relaciona las unidades a una serie, y así los tipos documentales van a demostrar con el paso de la organización los expedientes según el criterio o la organización que tenga el archivo. Segundo, ¿cómo se lleva a cabo la ordenación documental al interior de los expedientes? Tenemos varias formas de ordenar en los expedientes. Uno de ellos es numérico, en el cual, como su nombre le dice, se va a ordenar por números simples o cronológicos. Simples, 1, 2 consecutivos; cronológicos, por orden y fecha. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, dependiendo del mes o del año, o como se mande pues desde la organización. Alfabéticos, de los cuales se desprende onomásticos, toponímicos y temáticos. Los mixtos, también llamados alfanuméricos, forman parte importante de esta gran idea de cómo se van a organizar los expedientes. Tercera pregunta: ¿qué normas están asociadas con la organización de archivos? Vamos a tener el decreto 2626 del 94, que en su artículo número 12 dice que los documentos producidos conforman el fondo documental. También tenemos el artículo 18 del mismo decreto, en el cual determina que la estructura orgánica en secciones y subsecciones documentales van a ir demostradas desde un principio. Cuarta pregunta: ¿qué normas están asociadas con la conformación de expedientes? Tenemos el acuerdo 002 del 2014 para criterios de creación, conformación y organización, control y consulta de expedientes de archivo. Tenemos el artículo 76 de la ley 489 del 98, y tenemos también el decreto 2126 del 2012, que en su capítulo 2 desprende el artículo 4, la obligatoriedad conformación de expedientes. O sea que va a haber una obligatoriedad para conformar los expedientes. Y el mismo, el artículo 5, nos muestra que la creación de expedientes es algo ya reglamentado, del cual en el capítulo 3 de ese mismo artículo dice que los expedientes van a ser también tomados como electrónicos. Pregunta número 5: ¿cómo se conforman los expedientes de archivo? Vamos a empezar que desde el principio de procedencia, los expedientes se conforman con los documentos producidos dependiendo del desarrollo y los trámites que tenga una unidad. Sus funciones también van marcadas, y dependiendo de esas funciones, la entidad va a producir cierta cantidad de contenido que va a ser archivado, ya sea en archivos históricos, centrales o demás. Pregunta número 6: ¿qué formatos de apoyo se emplean en la ordenación documental? Bueno, vamos a tener que los documentos de apoyo son documentos que han sido recibidos por las unidades que van ingresando al archivo, pero sirven como referencia. No hacen parte de ninguna serie o subserie de la unidad, pero son documentos que van a servir como apoyo a la gestión. Y el único, o se puede tener también en cuenta, el funcionario va a decir: estos documentos ya no sirven, o pueden seguir teniéndose en cuenta. ¿Listo? Eso depende mucho de la organización. Pregunta número 7: ¿cómo se debe efectuar la foliación de expedientes? Para primero empezar a foliar, debemos tener en cuenta que foliar es asignar números en el vértice de cada folio para poder ser ubicados.
y los documentos deben estar previamente clasificados y ordenados. Si no cumplen con estas dos reglas básicas, simplemente no se pueden foliar. ¿Cómo vamos a foliar nosotros? Se debe hacer con un lápiz mina negra, blanda, tipo HB o V, que son un poco más acerados que los otros, donde se va a poner los números ordinales en forma consecutiva en el vértice superior derecho de cada hoja. Entonces, vértice superior derecho de cada hoja, en este caso. ¿Listo? Entonces, para poder hacer la foliación también podemos utilizar esferos, pero deben tenerse en cuenta que debe ser una mina, una tinta que no sea insoluble, y es tener especial cuidado para no arruinar la foliación. Pregunta número 8. ¿Cómo se debe efectuar la rotulación de carpetas y cajas de archivo? ¿Qué información debe contener el rótulo? ¿Y cuál es la posición adecuada para su ubicación? Entonces vamos a tener en cuenta que para poder efectuar la rotulación de unas carpetas, las unidades de conservación deben identificar, marcar y rotular tal como permita su ubicación. Entonces, para poder recuperar esa información tenemos que empezar buscando cómo vamos nosotros a poder ubicar esa información. Entonces, cuando ya se tiene esa información, será fondo, sección, subsección, serie, subserie, número de expediente, número de folios, fechas extremas y número de carpeta, o si ya vamos a ver, un número de caja. ¿Listo? Cuando ya tenemos esa información, vamos a poder ingresar en las cajas y repartir la información dentro del archivo. Pregunta número 9. ¿Qué condiciones deben cumplir los depósitos de archivo? Esta parte es muy bonita y me encanta mucho, porque para primero tener en cuenta la protección de los documentos debemos tener un lugar adecuado. Entonces hablemos de que un lugar adecuado es unas paredes que sean permitidas, que no se puedan corroer, que sean lo suficientemente gruesas para evitar robos, para evitar que pueda filtrarse humedad. También el techo, tenemos que tener en cuenta que si el techo, dependiendo de la condición climática, si estamos en tierra caliente, pues el techo tiene que ser conforme para que los documentos no reciban tanta humedad. Si estamos aquí en Bogotá en frío, pues puede darse un poco más de temperatura, pero siempre hay que coordinar ese tipo de cosas. La temperatura es muy importante porque a partir de la temperatura podemos tener cambios significativos tanto en el ambiente como en las plagas que puedan llegar a nosotros, que ya vamos a hablar de eso. Una humedad, tenemos que tener en cuenta que la humedad tiene que ser conforme a lo que nosotros estamos archivando. Si nosotros tenemos documentos muy especiales y estamos en Cartagena, donde la humedad es muy alta, pues posiblemente tengo que poner un aire acondicionado para evitar que la humedad pueda dañar mis documentos. En Bogotá no se sufre tanto de eso, pero al hacer tanto frío y que a veces llueve tanto, podemos padecer otra de las futuras riesgos, que ya les voy a hablar de eso. La iluminación. Es importante que la iluminación sea consciente para que el que está buscando o el que va a guardar pueda ver, evitando el riesgo de que la persona no encuentre el folio, no, la iluminación es la adecuada para poder encontrar y para poder guardar. Lo mismo, la luz a veces produce, digamos, si nosotros tenemos nuestro archivo expuesto al sol, el sol va a deteriorar muy rápido los documentos. Hay que tener en cuenta eso también. Los hongos. Si nosotros tenemos mucho tiempo documentos guardados sin limpiarlos, sin hacerles un mantenimiento, obviamente los hongos van a llegar, obviamente. Y los hongos empiezan por uno y empiezan a llevárselos a todos. Entonces es importante tener en cuenta que esas plagas pueden atacar, existen y las hay. Los roedores. Todo el mundo conoce los ratones. Todo el mundo sabe que ellos se pueden alimentar de múltiples cosas y les encanta tal vez a algunos el papel. Y si nosotros tenemos una plaga de roedores, pues está corriendo nuestro archivo, corriendo un riesgo muy alto.
Los insectos, hay insectos muy chiquiticos que se meten en los libros, en los documentos y los empiezan a corroer. Evitemos incendios. Entonces es importante que si estoy en un sótano, pues debo tener mis extintores, debo tener señalización, todo eso es importante, la electricidad. No puedo tener un cable pelado al pie de mis documentos porque eso es una situación insegura. Vamos a hablar que las inundaciones, si yo también hablo otra vez de un sótano y no tengo cómo desfogar todo el agua en caso de que haya una inundación, pues es un problema, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de cosas, perdón, todo ese tipo de cosas hacen que yo pueda tener un lugar adecuado para mis documentos. Y eso es lo más importante. Pregunta número 10. ¿Cómo se deben organizar las cajas al interior del depósito de un archivo? Entonces tengamos en cuenta que las zonas de trabajo archivístico, consulta, prestación de servicios continuos, son lugares donde no voy a poder ubicar documentos. Por lo mismo, porque voy a necesitar consultar algo rápido, porque voy a tener que estar alcanzándole al usuario los documentos. Entonces en este momento no puedo almacenar en esa zona. ¿Listo? Entonces también tengo que tener en cuenta que las zonas donde corre riesgo ambiental deben ser aisladas también. Las técnicas de depósito van a tener en cuenta que es necesario el aislamiento. Debe existir un aislamiento para desarrollar así una relación entre las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de documentos. Cuando ya tengo esta relación, desarrollo yo una ubicación de todos mis documentos. Y eso hace que yo pueda atender al usuario, conservar los documentos en un lugar seguro y asimismo poder ir ubicando de la mejor forma. 11. Última pregunta. ¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de reconstrucción de expedientes? Entonces, para poder llevar a cabo un proceso de reconstrucción, debo empezar por un inventario documental, en el cual voy a observar el récord o el histórico de documentos de la organización y con ese inventario poder verificar qué series y subseries existen. Del mismo modo voy a verificar los cuadros de clasificación documental. En ellos vamos a ver las documentaciones, las agrupaciones documentales que yo tengo ya divididas y voy a poder mirar una a una dónde puedo yo encontrar el documento que necesito o el expediente que necesito. También tengo un sistema de control de correspondencia, que es un control que se le hace a los documentos cuando la persona lo recibe, el usuario llega, dice, miren, traje este documento, entonces va a firmar un documento o a llenar un talonario en el cual se va a dar cuenta, bueno, recibió esta persona tal día, tal fecha, tal hora. Con eso poder tener un soporte a la correspondencia. Y si no, voy a llegar a mi última instancia, que es la búsqueda de documentos en microfilm, que es otra de las alternativas que tenemos en las cuales ya los documentos ya no existen y se ponen en un microfilm. Muchísimas gracias por la atención, espero estén muy bien, cuídense y Dios los bendiga.